¿Estás? Buenos días, profesor. La clase pasada habíamos estado resolviendo la práctica, algunas preguntas de la práctica. Vamos a terminar de resolver. Yo imagino que han avanzado, ¿no? Igual de todas maneras les voy a dar unos minutos. Yo espero terminar esta práctica el día de hoy. Pero también imagino que tienen alguna pregunta, ¿cierto? Habíamos estado avanzando en la práctica de la semana 16. Si no me equivoco, habíamos visto hasta... Habíamos visto las 5 primeras preguntas. O sea, habíamos visto deberes del Estado. Había que hablar un poquito de los principios de la función jurisdiccional. ¿Preguntas hasta aquí? Listo, entonces resolvemos hasta la pregunta número 12, que es más o menos hasta donde debieron haber llegado. Y luego vamos a continuar, ¿ya? A ver, llamaremos. Ya. A ver, Daniel Omar Isaías. Prenda su micro, por favor. Sí, profesor. Ya. Nos lee, por favor, la pregunta número 6. Y nos da su respuesta. Lee los A fin de enunciados, no dice si es garantizar verdadero. sus derechos, las personas se obligan a pertenecer a una asociación o fundar un sindicato. Falso. Eso es falso. Perfecto. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación con fines pacíficos. Verdadero. Ok. Toda persona tiene derecho de acceso, por sus estudios, a las funciones públicas del país. Falso. Falso. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Verdadero. Ok. La participación en el gobierno de su país debe ser directamente a condición de ser alfabeto. Falso. Eso es falso. Muy bien. Entonces, la respuesta sería falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿no? Falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Sí? Falso, verdadero, verdadero, falso. Ok, gracias. Daniela Choque. Daniela Choque Mendoza. No está. Davenka Maricielo. Dayana Fernanda. Denis Huiza. Denis Vladimir. Presente, pronto. Buen día. Pregunta 7, por favor.
El principio de la aplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas se restrinjan derechos en caso de terrorismo. Ese era falso, profe. Digo, verdadero. ¿Este es verdadero? Ya, claro, no se puede aplicar ley penal mejor dicho, analogía en ley penal, ¿no? Sí. Continúa. El principio de no ser penado sin proceso judicial. Eso era falso, profe. Ya, falso. Siguiente. El proceso, digo, la aplicación de la ley más favorable al proceso en caso de duda o de conflicto entre las leyes. Profito, en eso tengo dudas. A ver. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o conflicto entre las leyes. Ya. Si hay una ley que dice que por hurto te van a dar 10 años y otra que dice que te van a dar 5, ¿cuál aplicas? Mm, la de 5. Claro, la de 5. O sea, cuando las leyes se contradicen, siempre se aplica la más favorable al procesado. Ah, ya, profe, gracias. Entonces, esto es verdadero. Siguiente. Eh, el principio del poder ser considerado en ausencia por delitos políticos. Eso, profe, también es verdadero. Esto es falso. Falso. Ah, ¿Por qué falso? Cuando te dicen ausencia, se considera ausencia cuando una persona no sabe que lo están procesando o le van a dar sentencia. O sea, por ejemplo, ¿no? Eh, te abren un proceso, ¿ya? Te abren un proceso judicial, un proceso penal, ¿ya? Y tú vives en la avenida, en la avenida, en la avenida Torrentera, calle Basural, colindando con los Lagartos, ¿ya? Y no te notifican ahí, sino te notifican como si tu domicilio fuera muy, muy lejano. Tú no vives en muy, muy lejano, tú vives en la avenida Torrentera, calle Basural, colindando los Lagartos. Entonces, te han notificado en un lugar donde no era tu domicilio. ¿La notificación es válida? no, No. ¿Tú sabes que te están procesando? tampoco. ¿Te pueden condenar? No. Eso es ausencia. Ahora, muy distinto es que tú sí sepas que te van a condenar y no te presentas. ¿Ya? El juez te notifica y no te presentas. En ese caso, sí te pueden condenar y eso se llama, no es ausencia, sino que te declaran reo contumaz. ¿De acuerdo? Ok, profito. Entonces, esto es falso. Siguiente. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutatoria, la amnistía, el indulto, el sobreseimiento y la prescripción no producen los efectos de cosa juzgada. Este profito sería falso. Exacto, esto es falso. Porque amnistía, indulto, sobreseimiento, prescripción, sí producen efecto de cosas juzgadas. O sea, cuando te dan amnistía, indulto, te dan un sobreseimiento o hay una prescripción, ya no se puede reabrir el proceso. Ya no se puede reabrir el proceso en ese caso. Entonces, eso es falso. El Siguiente. principio de no ser privado de derechos de defensa en ningún estado de proceso. El principio de no ser privado.
Eso sería falso. O sea, te pueden quitar tu abogado en Ah, no, no, alguna parte entonces de... sería verdadero, profe, sería verdadero. Ah, ya. Siguiente. La participación popular en el nombramiento y la revocación de magistrados conforme a la ley. Esto es verdadero. Ya, esto es verdadero. Listo. Entonces la respuesta sería... No. Dice, principio de aplicabilidad por analogía. Aquí era falso. Ah, me equivoqué. Esto era verdadero. Al revés. El primero era falso, el segundo era verdadero. ¿Qué he puesto falso? De manera. Entonces sería falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Claro, dijimos que en la ley penal no se puede aplicar analogía, entonces acá dice aplicabilidad por analogía, por eso era falso. Principio de no ser penado sin proceso judicial, esto es verdadero porque no te pueden procesar, no te pueden dar una pena sin un juicio. Ya. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda de esa pregunta? ¿Algo que no haya entendido? Profe, ¿podría volver a explicar la 5? La que dice la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. O sea, te dice que cuando un proceso se acaba, se termina, pues, ¿no? ¿Y cuándo se termina un proceso? ¿Cuándo entendemos que hay una resolución ejecutoriada? Hay una resolución ejecutoriada cuando el proceso, o te dan una sentencia, primero, ¿no? O sea, a ver, tú tienes un proceso judicial, tú tienes una primera instancia, ¿ya? Tienes tu primera instancia. Te dan una sentencia. Si tú no apelas, no haces nada, la sentencia queda ejecutoriada. Entonces ya, ahí no se puede hacer nada más. Pero si tú no estás de acuerdo con la sentencia, apelas a segunda instancia. ¿Listo? Y te dan una nueva sentencia. Cuando te dan sentencia de segunda instancia, aquí se muere el proceso, se acaba el proceso y ahí se considera cosa juzgada. Entonces, ¿cuándo la resolución queda ejecutoriada? Cuando te dan una sentencia en primera instancia y no apelas, o cuando te dan sentencia en segunda instancia. Ahí se muere el proceso. ¿Ya? Ahí ya no puedes ni apelar, nada, ahí termina el proceso, ¿no? Salvo excepciones, pero ahí muere el proceso. Entonces no puedes reabrir el caso cuando una sentencia ya se está cumpliendo, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice. Prohibición de revivir procesos fenecidos, o sea, terminados con resolución ejecutoriada que se está cumpliendo. Cuando te dan una amnistía, cuando te dan un indulto, cuando se produce un sobreseimiento o una prescripción, se acaba también el proceso y ya no se puede reabrir. Ahora alguien me preguntará, profesor, ¿y qué es amnistía, qué es indulto, qué es sobreseimiento y qué es prescripción? La amnistía, la del Congreso, es olvido del delito y se da a los perseguidos políticos. El indulto es el perdón de la pena y lo del presidente de la República. El sobreseimiento es el archivo definitivo de un caso. ¿Ya? Sobreseer entonces es archivar. Entonces, cuando dicen sobreseimiento, es que el proceso se está archivando. Y prescripción. ¿Qué es la prescripción? Es el vencimiento de un plazo. Por ejemplo, yo les decía, ¿no? Un delito no se puede perseguir toda la vida. ¿Ya? Un delito no se puede perseguir toda la vida. Lo que se puede hacer, ¿ya? Lo que se puede hacer es que este delito, ¿ya? Lo que se puede hacer es que este delito, este, si bien es cierto no se persigue toda la vida, el delito vence a un determinado plazo. ¿Y cuándo vence el delito? Por ejemplo, ¿ya? El delito vence cuando el delito vence el tiempo máximo de pena dado para ese delito. No entiendo, profesor. Por ejemplo, para el hurto o para el robo, ¿ya? Para el robo te dan entre
entre 5 a 8 años de pena privativa de libertad. Por ejemplo, ya se me ocurre. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el delito prescriba? El máximo tiempo establecido para esa pena. ¿Cuánto es lo máximo que te dan por robo entonces? Por robo simple, claro. 8 años. Entonces, tiene que pasar 8 años para que el delito prescriba. A eso se refiere con prescripción. El profesor, y en robo agravado es de 10 a 20 años. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el delito de robo agravado prescriba? 20 años. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profito. Continuamos. Gracias, Denise. Daisy, Irma. Diego Armando. Yo no entiendo, o sea, están en clases y no contestan. O sea, esto no es el colegio, chicos. Aquí es donde te llamo y te voy a amenazar y te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Si no contestas te bajo nota, si no contestas te pongo falta. Creo que ya han pasado ustedes esa etapa, ¿no? Ya pasó esa etapa del colegio. Se supone que si están preparándose es por un objetivo, ¿no? Uno los llama y no los llama para perder el tiempo. Quiero saber si es que han hecho su tarea, no han hecho, cómo están, si están resolviendo o no están resolviendo. Pero bueno. Diego Andrés. Igual, no sé para qué entran entonces, ¿no? Diego Armando. Nada. Elio César. Como si no están, pues los iremos sacando de la reunión, ¿no? Si no están. No está. Elio César. No está. Saque las de la Eustaquio, reunión. Eustaquio Ronald. Tampoco está. Evelyn Quispe. Buenos días, profesor. Buenos días. Eustaquio me contestó que no tiene micro muy tarde. Ya lo había. No. Pero contesten, pues, digan algo, ¿no? A ver, señorita. Eh, Siguiente pregunta, por favor. Disculpe, acabo de entrar a la clase. ¿Podría decir qué pregunta sigue, por favor? Se está proyectando, señorita, en la pregunta número 8. De acuerdo. El Congreso tiene que delegar al Poder Ejecutivo para que legisle sobre materias competentes de la Comisión Permanente. ¿Eso es verdadero o falso? Mira, ahí está la clave. Tiene que delegar, es su obligación. No, falso, falso. Falso. Entonces, no, pues, no tiene. Puede, ¿no? La segunda, El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre la materia específica y para el plazo determinado. eso ¿Verdadero? es verdadero. Claro, puede delegar. Siguiente. Los decretos legislativos no están sometidos a su promulgación, publicación, vigencia y efecto a las normas que rigen para la ley. ¿Falso?
Falso, correcto, porque esto en realidad los decretos legislativos sí están sometidos a las mismas reglas que rigen para la ley en cuanto a promulgación, publicación, vigencia y efecto. Siguiente. El presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo. Verdadero. Verdadero, muy bien. Sí, tiene preferencia del Congreso los proyectos elaborados por la Comisión de Derechos Humanos y Tratados Internacionales. ¿Es Eso es verdadero? falso. Solamente tienen preferencia del Congreso los proyectos que envía el presidente de la República con carácter de urgencia. ¿De acuerdo? Sí. Entonces la respuesta sería La D. falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya? Jóvenes, ¿alguna pregunta sobre esa parte? Profe, en la 5, ¿quién tenía, cómo se llama, más preferencia? No escuché bien esa parte. Allá, los proyectos que envía el presidente de la República con carácter de urgencia. Por ¿Y a ejemplo, qué se refiere con carácter de urgencia? ¿se acuerdan que el año pasado, cuando todavía Vizcarra era presidente y necesitaba que las vacunas lleguen, ¿ya? Entonces, no se trata, el presidente no puede decir, ya saben que señores, las vacunas experimentales pueden llegar al Perú y los vamos a inscribir en Digemit. No, porque las leyes regulan, ¿ya? Las leyes regulan el ingreso de medicamentos al Perú. Entonces, para que se pueda permitir que una vacuna que estaba en fase experimental, ¿no? Pudiera llegar al país o se le diera los permisos para que lleguen al país, porque hay una serie de requisitos, se tenía que hacer una ley. Entonces el presidente redacta una ley, un proyecto de ley, junto con el Consejo de Ministros, y lo envía al Congreso, pero esa ley es necesaria, es urgente, ¿sí o no? Sí. Entonces el presidente le envía, y específicamente cuando envía la ley, envía el proyecto de ley con carácter de urgente, porque es necesario aprobarlo rápido. Entonces, cuando llegan estos proyectos, que el presidente envía con carácter de urgente, ¿ya? Cuando envían estos proyectos con carácter de urgente, lo que hace el Congreso es tomar ese proyecto y darle preferencia, ¿ya? Porque, claro, hay una lista de proyectos que están viéndose en comisiones, están en cola, ¿no? Entonces, viene este proyecto y este proyecto se salta la cola, por así decirlo. ¿Listo? Solo en ese caso. ¿Alguien más tiene alguna Sí, profe, pregunta? muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nadie más. Listo. Fabricio, Gonzalo. No está. Le diremos chau, chau. Fabricio, Matías. Fabricio, Matías. Fabricio, Matías a la 1. Fabricio, Matías a las 2. Fabricio, Matías a las 3. Tampoco está. Sáquenlos para que no estorbe. Garen, Nicole. Señorita, pregunta 9. ¿Qué acción de constitucionalidad procede cuando se ha violado el secreto bancario y la reserva tributaria sin un levantamiento de acuerdo a la ley? ¿De? O sea, el banco da tu información a un tercero, tus cuentas bancarias. ¿Qué derechos está vulnerando ahí?
Sobre identidad que... Tu intimidad personal. Intimidad personal, ¿ya? Intimidad personal es lo que se está vulnerando. Entonces, como se está vulnerando intimidad personal, ¿ya? Como se está vulnerando intimidad personal, es acción de amparo, porque el amparo protege la intimidad personal. Profe, ¿por qué no habeas data? Porque el habeas data protege los derechos reconocidos en los incisos 5 y 6. Y 5 y 6 es acceso a la información pública, o sea, que tú vayas a una institución del Estado y pidas información. Y el 6 es autodeterminación informativa, que yo quiera que mi información, ¿ya? Que mi información me la den o la quiera modificar. Pero acá te dice cuando sea violado el secreto bancario o reserva tributaria. Y eso es intimidad personal, por eso es acción de amparo. Y vamos a la 10. Ya, vamos a la 10. Jennifer Pilar. Sí, profesor. Ya, pregunta número 10, por favor. La Convención Internacional de los Derechos del Niño busca eliminar la explotación del trabajo infantil normado. Edades mínimas para su trabajo verdadero. Ya. Sueldos y remuneraciones apropiadas para su edad verdadero. O sea, te dice, como eres niño, no puedes ganar más. No, falso, falso. Ya. Apropiadas condiciones de trabajo verdadero. Apropiados horarios de trabajo verdadero. O sea, te dice... Ah, sí, apropiados horarios de trabajo, verdadero. Sí, sí, sí. Contratos de trabajo en general verdadero. O sea, te dice, tú puedes firmar un contrato como si fueras un adulto. No, falso, falso, profesor. Vale. Ya, entonces, ¿qué te dice? 1, 3 y 4, ¿no? Bryce, la B. Correcto. Bien, esta aún se la hago yo. Son requisitos para la convocatoria y realización de las elecciones regionales y municipales. Ser convocadas por el presidente de la República para hacer una misma fecha, esto es verdadero. Ser convocada con una anticipación no menor a 240 días naturales, verdadero. Ser convocadas con una anticipación no menor, entonces sería falso. Debe realizarse el tercer domingo de noviembre. Si no me equivoco, esto era en noviembre. Esto era verdadero y esto era falso. Entonces tendría que ser 1, 2 y 4, si no me equivoco. Ajá. 1, 2 y 4. Ya. Vamos con la 12. Dice, se entiende por violencia familiar. Hoy en día esto se llama violencia, la ley se cambiaba, ya no se llama ley de violencia familiar, sino ley de eliminación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y obviamente habla del daño físico psicológico entre convivientes, ascendientes y descendientes, empleador-trabajador no considera y propietario-inquilino no considera. Obviamente es familiares, pues, ¿no? Por eso 1, 2 y 3. Luego, la Constitución, según la Constitución se organizan gobiernos a nivel nacional, regional y local. Ya, aquí es la B. Y hasta la 15 dijimos que tendríamos que haber hecho, ¿no? A ver, vamos con la 14. Ya dijo Nicole. Jesús José. Jesús José. No, no está. Jesús a la 1, Jesús a las 2, Jesús a las 3. Bye, Jesús. Yair Eduardo. Yair Eduardo a la 1, Yair Eduardo a las 2, Yair Eduardo a las 3.
José Ángel Puma. Joel, profe. Buenos días. Ah, Joel, perdón, sí, Joel. Pregunta 14. Para el detenido por deudas no provenientes de obligación alimentaria, procede la acción de la garantía constitucional de habeas corpus. Habeas corpus, correcto. Muy bien, muy bien. José Fernando. Ay, señor. José Luis. Denis, levantaste la mano, creo. Profesor, ¿por qué es habeas corpus? ¿Habeas corpus no defiende la libertad de las personas? Ya. Y aquí dice, para el detenido por deudas no provenientes de obligación alimentaria. Se supone que no hay prisión por deudas. Esa es la regla general, ¿cierto? La única prisión por deudas que existe, o sea, solamente te pueden meter preso cuando tú no pasas pensión de alimentos. Por eso te dice, la pregunta dice, para el detenido por deudas no provenientes de obligación alimentaria, o sea, te han detenido porque debes al banco. ¿Qué presentas? Un habeas corpus, porque el habeas corpus protege la libertad. Entonces, ¿te pueden detener por alguna deuda? No. Por eso sería habeas corpus. Ya, profesor, gracias. No leí bien la pregunta. A ver, José Ronaldo. ¿Saben qué es lo raro? Lo raro es que estoy funando gente de la reunión, pero aparecen más. Se multiplican, profe. Es como las cabezas de Hydra. Corto uno y aparecen dos. Ken Omar, Karen Fresia. Qué raro. Buenos días, profesor. Buenos días, señorita. Pregunta número 15. Los derechos económicos que generen las privatizaciones, concesiones y servicios que les otorguen conforme a la ley son bienes y rentas de los gobiernos regionales. Correcto, correcto. Listo. Hasta aquí debieron haber hecho. Se supone que hay que avanzar de la 16 hasta siquiera hasta la 25. ¿Ya? ¿Han avanzado? No, ¿cierto? Ya, entonces avancen, por favor. Tienen estos 10 minutos para avanzar las preguntas. Si tienen dudas, levantan la mano o abren su micro y me dicen, profesor, ¿a qué se refiere con tal cosa? Y les respondo, ¿ya? Vamos a trabajar.
Profe, una pregunta. En la pregunta número 21, ¿a qué se refiere con renta básica al servicio de telefonía fija? Ya, les explico. Hace unos años, el único operador que había en Perú era Telefónica, ¿ya? Y ustedes le preguntan a su papá, si tú tenías un teléfono fijo, ¿ya? A ti no te cobraban por las llamadas que hacías. O sea, si yo tenía un teléfono fijo, ¿ya? Si yo tenía un teléfono fijo, había una renta, o sea, yo pagaba por un servicio que utilizaba o no utilizaba. O sea, solamente por tener el teléfono ya pagaba. O sea, no, al margen de si hacía llamadas o no hacía llamadas, que muchas veces la gente ni siquiera utilizaba el teléfono para llamar, sino se compraba su famosa tarjeta, se compraba su tarjeta 147 para poder llamar, porque las llamadas del teléfono eran carísimas. Entonces, Telefónica te cobraba una renta fija por tener el servicio. Lo uses o no lo uses, pagabas una renta fija. Entonces, se abrió debate para determinar si es que este pago que hacía Telefónica era correcto o era incorrecto. Entonces, el artículo 62 de la Constitución, ¿qué dice? Habría que leerlo, ¿no? El artículo 62 de la Constitución dice lo siguiente. A ver. Dice, ay caramba, artículo 62. El artículo 62 dice, la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o judicial según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados por la ley. Mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. ¿A qué te estaban diciendo? Si el Congreso tenía la facultad de modificar estos contratos de renta básica. Entonces, ¿a qué se refería? Modificar legislativamente las condiciones del tratado no es un tratado. Garantizar nuevos y mejores servicios. Regular la tarifa por la oferta y la demanda, no por oferta y demanda. Fijar nuevas tarifas económicas, eso no hacía romper condiciones monopólicas o dominantes. O sea, lo que quería el Congreso era que por esta renta básica no se les dé a las personas, o sea, no se les diga, ¿sabes qué? Tienes que pagar por un servicio que uses o no uses, sino que les decía, tienes que pagar por un servicio que vas a utilizar. Entonces, ¿qué quería? Que se le dé un mejor servicio. Si le vas a cobrar una renta básica, dale un servicio que pueda utilizar. Y a partir de eso, de toda esa discusión, ¿ya? A partir de toda esa discusión, Telefónica empezó a darte, o mejor dicho, empezó a darle a las personas como hoy en día se les da. Tú tienes, por ejemplo, tu celular, ¿no? Tu plan 29, tu plan 29.90. ¿Pero con qué viene tu plan? WhatsApp gratis, Facebook gratis. Ya, entonces te están dando un servicio por el cual estás pagando. En cambio, antes, si no utilizabas el servicio, igual tenías que pagar. Y si utilizabas el servicio, todavía pagabas un sobrecargo.
Entonces, hoy en día, si tú tienes un teléfono fijo, te dan llamadas a diferentes destinos, ¿no? Un número de llamadas, un número de minutos. Si tú lo usas, y si no quieres usarlo, no lo usas, pero tú pagas por ese paquete de servicios. Antes no era así, ¿ya? Entonces te decía que garantizar nuevos y mejores servicios. ¿Ya? Listo, jóvenes. En la próxima clase continuamos con esto. Terminen. Nos vemos. Un abrazo para todos.